buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a la quinta Feria del Libro de Cajamarca Felicaj 2020, organizada por el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cajamarca y la Dirección del Libro y la Lectura, Gobierno Regional de Cajamarca, Municipalidad Provincial de Cajamarca, ALAC Yanacocha y Universidad Antonio Guillermo Urrelo. El tema central de este año es la lectura debe continuar. Por tanto, debemos continuar con esta actividad tan enriquecedora y liberadora pese a cualquier dificultad. Hoy tenemos panorama filosófico. La presentación del ensayo de poesía filosófica en notas sobre el paisaje de la tierra de Mariano Iberico, del autor Carlos Reyes, ganador del concurso Vanguardia Literaria del año 2019. Encontramos una tradición bastante grande en Cajamarca sobre la filosofía, comenzando con Mariano Iberico, con Antenor Orrego y también actualmente con el doctor Abanto Florida. Y ya muestra también nuestro autor, Carlos Reyes, con este ensayo nutrido sobre el paisaje de la sierra de Mariano Iberico, las aproximaciones y el talento que él tiene para hacer este análisis y por no decir un elemento a investigar y en la filosofía de nuestro departamento de Cajamarca y también en el Perú. También nos acompañan esta tarde Sebastián y Joel Rojas, quienes van a presentar y comentar el libro Poesía Filosófica en Notas sobre el Paisaje de la Sierra de Mariano Iberico. Sebastián Pimentel, magíster en Filosofía por la Pontificia Universidad Católica del Perú, donde también se desempeña como docente y jefe de su repositorio institucional. Desde 2001 tiene una columna semanal de crítica de cine en el diario El Comercio. Es autor del libro Imagen y Mundo, ensayos sobre cine moderno, Lima, El Nocedal 2008, y de diversos artículos sobre filosofía, cine y artes contemporáneas. Entonces, damos la bienvenida y el pase para la presentación del libro a Sebastián Pimentel. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Duan. Muchas gracias a todos. Quiero saludar a mis colegas, a Joel y a mi amigo Carlos Reyes, que es el autor de este libro que voy a presentar. También no quisiera empezar sin agradecer a la Feria del Libro de Cajamarca, Felicaj, por su invitación para presentar este notable libro de Carlos. Bueno, voy a tratar de ser breve porque sé que no tenemos mucho tiempo. Eh, Antes de pasar a entrar al libro de Carlos, quisiera eh, hablar un poco, presentar un poco a Mariano Iberico, ¿no? Eh, yo sé que de repente en Cajamarca muchos conocen a Mariano Iberico, sobre todo la gente relacionada a las letras, ¿no? Porque es uno de los más importantes autores cajamarquinos. Pero quería simplemente apuntar que Mariano Iberico no solo es un pensador cajamarquino, ¿no? O peruano o latinoamericano, ¿no? Yo creo que Mariano Iberico es un gran filósofo en un sentido universal, ¿no? En un sentido universal. Eh, Creo que es una tarea por el valor y la importancia y la envergadura de la obra de Mariano Iberico Rodríguez. Es una gran tarea de las generaciones que vienen, ¿no? Eh, no solamente en el Perú, yo creo que en Latinoamérica, el rescate de sus mejores filósofos, ¿no? Y Iberico yo creo que puede considerarse entre los mejores filósofos que ha dado Latinoamérica en la historia, ¿no? En la historia universal, ¿no? Yo creo que además es un filósofo que se adelanta a, eh, a los filósofos europeos, ¿no? Y esto pone sobre el tapete el tema del eurocentrismo,
¿no? A eso yo iba con este preámbulo, ¿no? Eh, el eurocentrismo puede llamarse a una predisposición eh, por considerar que la historia del pensamiento está pautada exclusivamente desde Europa, ¿no? Y eso hace que toda la filosofía latinoamericana esté a la sombra de la filosofía europea, ¿no? Eso es algo que mis colegas Joel y Carlos saben muy bien. Y de hecho estamos viviendo en estos tiempos, un tiempo, en los tiempos presentes, yo creo que un despertar de una conciencia de ese eurocentrismo y ese despertar de una conciencia sobre el eurocentrismo en la historia del pensamiento no solamente ocurre en Latinoamérica, también ocurre en la propia Europa, ¿no? Y ese eurocentrismo, digamos que no solamente tiene como víctima al pensamiento latinoamericano o americano, sino también al pensamiento africano, al pensamiento asiático, ¿no? Y todos los extrarradios respecto al centro europeo, ¿no? Yo creo que lo que va a venir en el futuro es un gran descentramiento, ¿no? Un descentramiento de la narrativa de las voces o los relatos históricos sobre el pensamiento o la filosofía en el planeta Tierra, ¿no? Entonces yo creo que quería empezar así porque creo que este libro, el libro de Carlos, es un punto importante en la revaloración de los filósofos peruanos y digamos, su valor en muchos niveles respecto a la historia del pensamiento, no solamente a nivel peruano o latinoamericano, ¿no? Yo creo que universal, y ese es el gran reto, ¿no? Bueno, pasando al libro de Carlos, yo creo que es importante, voy a decir algunas pocas cosas, lamentablemente no hay mucho tiempo. Eh, yo creo que uno de los grandes valores del libro de Carlos es que eh, puede hacer un rastreo literario de la producción filosófica de Iberico, pero lo más importante es que ese rastreo literario, lo que significa poner la obra de Iberico y sobre todo su libro Notas sobre el paisaje de la sierra, en el contexto de la historia de la literatura peruana, tiene un correlato filosófico, ¿no? O sea, me explico. Ha habido, yo creo, un problema purista en el estudio de la filosofía en el Perú, ¿no? Y con eso me refiero a que se ha pretendido estudiar la filosofía solo desde la filosofía, ¿no? Y yo creo que ningún purismo es bueno para el estudio de ningún género de pensamiento, ¿no? De ningún tipo de práctica creativa, ¿no? Eh, yo creo que eso es castrante, es limitante y sobre todo impide ver los hallazgos y la originalidad de un pensamiento, ¿no? Entonces, Carlos ha tenido la extraordinaria lucidez para desprenderse de ese purismo filosófico y estudiar este libro, Notas sobre el paisaje de la sierra, que es un libro a la vez filosófico y a la vez literario, desde no solamente la historia del pensamiento peruano, la filosofía peruana, sino sobre todo desde la historia de la literatura peruana, ¿no? ¿Por qué no has estudiado este libro, Notas sobre el paisaje de la sierra de Mariano Iberico, en el contexto de la literatura peruana? Pues simplemente porque como se le considera a Iberico un filósofo, ¿no? Se entiende que hay que verlo desde el punto de vista de la historia de la filosofía, no desde la historia de la literatura. Pero la gran trampa de ese purismo es que si uno ve a contraluz de la historia de la literatura peruana, Notas sobre el paisaje de la sierra y otros libros de Iberico,
va a iluminarse el vanguardismo profundo de Iberico, su vitalismo y su originalidad. Quizá más que si se pone el pensamiento de Iberico a contraluz de la historia de la filosofía peruana. O sea, es sorprendente, ¿no? Porque es un lugar común hablar de Iberico como el que trae el espiritualismo en contraposición al positivismo, ¿no? Pero dentro de la historia de la filosofía, ¿no? O sea, más allá de una filosofía que se había entrampado en una visión materialista, cientificista, Iberico traería entonces, de la mano de su bergsonismo y de Deustua, su maestro, un espiritualismo, ¿no? O sea, ya no la materia, sino el espíritu. Pero ahí volvemos a caer en un binarismo, yo creo en una dicotomía un poco cliché, ¿no? Que en realidad no dice mucho, ¿no? Ah, pasamos de la materia al espíritu, pero eso, digamos, qué interrogantes, qué preguntas, qué, no, qué de revolucionario realmente, ¿no? Hay ahí. O estamos pasando simplemente, estamos quedándonos en un juego binario, dicotómico, ¿no? De platónico, ¿no? De rechazar la materia para ir al espíritu, ¿no? Es un poco también esquemático, ¿no? Yo creo que el gran hallazgo de Carlos en su libro, que es un libro notable, que además tiene muchas cualidades, aparte de esta que estoy mencionando, que tienen que ver con su trabajo muy erudito, que contrasta muchísimas fuentes de una manera muy integral. Yo creo que su gran hallazgo es precisamente poner en paralelo la historia de la literatura, por ende, la historia de las vanguardias, la aparición de la vanguardia literaria en el Perú, con Mariátegui, con Amauta, con el indigenismo en los años 20, etcétera. La posvanguardia, para esto antes de la vanguardia teníamos al modernismo, ¿no? La vanguardia, la posvanguardia, y cómo Iberico entronca ahí, y no de una manera forzada, ¿no? Recordemos que Iberico fue amigo de Mariátegui, recordemos que tuvieron correspondencia, recordemos que Mariátegui le publicó el nuevo Absoluto con Minerva, apellido de Mariátegui, lo que significa que Mariátegui veía un vanguardismo muy concreto en Iberico, porque si no, no le hubiera pedido publicar ningún libro Iberico, ¿no? Y bueno, luego la relación de Iberico con otros intelectuales que eran intelectuales de vanguardia en su tiempo, ¿no? Con el que incluso hace una revista, con los que incluso hace una revista cuando se independizan de Víctor Andrés Belaúnde o se separan de Víctor Andrés Belaúnde, ¿no? Que se llamó La Nueva Revista Peruana, que es una de las mejores revistas intelectuales culturales de la historia del Perú, ¿no? Y esa es otra deuda que tenemos nosotros, reivindicar esa revista y estudiarla, ¿no? Porque es una propuesta de vanguardia también, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un punto importante, ya voy a terminar porque sé que nos está dando el tiempo. Yo creo que el libro de Carlos logra hacer ver al lector que hay una esencia vanguardista en la obra de Iberico, que no solamente está en la obra temprana o de juventud de Iberico, sino que llega hasta sus últimos libros, ¿no? Para esto hay que remarcar el estudio de Mallarmé y de Vallejo, nada menos que Trilce, que es el libro vanguardista por antonomasia, no solamente de la historia de la literatura peruana, sino de la literatura universal. No por gusto, pues Iberico le dedica un estudio a Trilce, también a Mallarmé, nada menos que a Igitur, que es el texto más vanguardista de Mallarmé. Y yo creo que también hay un hallazgo respecto a notar cómo Iberico tiene un espíritu, una esencia de vanguardia, en la medida en que Iberico siempre fue un vitalista y lo que yo llamaría un creacionista, en el sentido de que es un filósofo que piensa la vida como creación perpetua. No es un filósofo que, digamos, se queda en una especie de reverencia hacia el pasado, un pasado inmutable. Al contrario, eso es lo que creo que más disgustaba a Iberico, ¿no? Ver al pasado como un pasado inmutable al que hay que volver, ¿no? Lo que sería una posición conservadora y tradicionalista.
Él era más bien un vitalista, ¿no? Y eso se ve incluso hasta en su último libro, que es el libro donde hace una teoría de la historia, ¿no? Eh, y bueno, también, ya para terminar, yo creo que el libro de Carlos Reyes, eh, también ilumina preguntas, nos ofrece interrogantes y preguntas para volver a leer a Iberico en el marco de una filosofía inmanentista de la imagen, ¿no? En eso mis estudios sobre Iberico también confluyen con los de Carlos, ya que yo me estoy centrando en hacer un estudio de la metafísica de Iberico o de la filosofía de Iberico como una filosofía de la imagen. Y yo creo que hay que pensar en qué medida estamos hoy en día en una época, en una sociedad de la imagen. Yo creo que Iberico nos dio una filosofía de la imagen para un futuro, para una sociedad que estamos viviendo actualmente, que es una sociedad de la imagen. Y de la imagen, de la diferencia, en ese sentido, Iberico, yo he conversado esto con Carlos también, muchas veces se adelanta al posmodernismo, se adelanta a la filosofía francesa de la diferencia, y también yo creo que siempre fue un vanguardista en la medida en que él pensó el conflicto al que se enfrentaba el hombre moderno, ¿no? Por eso yo creo que Iberico nunca fue un indigenista, ¿no? Y yo creo que se distanció o nunca calzó con el indigenismo. Y eso también lo remarca muy bien el libro de Carlos, ¿no? Entonces, bueno, acá termino mi exposición, sé que no, nos gana el tiempo, espero no haber sido muy oscuro con estos temas que son un poquito intrincados. Quiero agradecer a la Feria del Libro, quiero agradecer también a mis colegas, a mis apreciados colegas que hacen tanto por la filosofía peruana, Joel y a Carlos, y felicitar a Carlos porque yo creo que este es un libro que va a quedar, es un libro que marca un nuevo hito en los estudios sobre ese gran filósofo, sobre el que todavía hay mucho por decir, que es Mariano Iberico Rodríguez, ¿no? El filósofo cajamarquino, eh, que en realidad no hace más que continuar la estela de otros filósofos también, o preceder la estela de otros filósofos, grandes filósofos cajamarquinos, donde yo añadiría también a Carlos Castañeda, que es otra deuda que tenemos con el pensamiento peruano. Muchas gracias. Muchas gracias a Sebastián Pimentel por su comentario, su análisis y esta aleación, esta combinación que ha realizado sobre el aspecto filosófico de Mariano Iberico con la literatura, ¿no? Para interpretar el contexto de la obra de Iberico y tener un poco más claro el panorama. Queremos invitar a todas las personas que nos están viendo a que pueden hacer preguntas sobre el libro, sobre el autor, y las pueden realizar a nuestra página de Facebook o también a nuestra página de YouTube, a nuestras redes sociales, ¿no? Invitamos y damos la bienvenida también a Joel Rojas, es quien va a comentar el libro. Él es magíster en filosofía y pensamiento social por Flaxo, Ecuador, y licenciado en filosofía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Pertenece al grupo de investigación Pedro Zulen, al Comité Consultivo de la Cátedra José Carlos Mariátegui y a la Sociedad Peruana de Filosofía. Actualmente es docente de filosofía en la Escuela Nacional de Bellas Artes del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Entonces, damos pase, invitamos a Joel Rojas. Adelante, Joel. Muy buenas tardes con todos y todas y todes. Ante todo agradecer a ustedes, a la Feria de Libros de Cajamarca por la invitación y por promover estas actividades que promueven, ¿no? La discusión y presentación de estos libros muy importantes en el Perú. Bueno, yo quisiera comenzar contando un poco la amistad que tengo con Carlos Reyes. Bueno, nosotros hemos sido compañeros en la Universidad de San Marcos, hemos estudiado filosofía
y hace ya 9 años hemos fundado un grupo de investigación. El grupo de investigación se llama Pedro Zule. Y a partir de este grupo de investigación hemos realizado un sinnúmero de actividades en torno a la filosofía peruana y latinoamericana. Hemos publicado libros. Ahora también, entonces, después de muchos años, cada uno está teniendo sus proyectos personales y una de ellas es el libro de Carlos Reyes y que ha sido ganador de un premio regional allá en Cajamarca. Entonces, esa amistad que tenemos con Carlos ha sido muy importante porque nos ha permitido intercambiar diferentes investigaciones que teníamos nosotros entre manos y así proyectar futuras investigaciones. Y bueno, y anuncio que el próximo año ya tenemos en mente publicar otros libros de filosofía peruana. Yo, por ejemplo, tengo un libro mío acerca de Augusto Salazar Bondy sobre la filosofía de la liberación. Y además, Carlos Reyes está ahora en la edición, y bueno, es una reedición del libro La aparición de Mariano Iberico, que va a ser publicado el próximo año. Dicho eso, entonces yo quisiera un poco ubicar a Mariano Iberico en ese escenario académico, filosófico del siglo XX. Él pertenece a esa generación filosófica de 1920, de las dos primeras décadas del siglo XX, y en la que Bergson fue un filósofo eh, gurú, podríamos decirle, de muchos jóvenes que se enfrentaban al racionalismo y al cientificismo del positivismo de aquella época. Uno de ellos, desde luego, es Mariátegui, que ya Sebastián ha comentado un poco esa relación entre Mariátegui y Iberico, pero digamos también que hay que ver que Mariátegui es un lector de Bergson. Es un lector de Bergson que a través del filósofo George Sorel se va a apropiar algunos conceptos muy importantes, como el concepto de mito. Ese mito de la revolución, ese mito de la movilización para un cambio social, eso justamente es una recepción de la filosofía de Henri Bergson en el planteamiento de Mariátegui. Incluso Mariátegui decía que el libro La evolución creadora es un acontecimiento mucho más considerable que otros acontecimientos europeos. Y luego decía también que Bergson, bueno, había creado igual que Hegel a dos vertientes, digamos los bergsonianos de izquierda y los bergsonianos de derecha. Entonces, en ese contexto, ya un poco hablando, ya no tanto de política, en la que sí estaba inmerso Mariate, sino ya centrándonos en el tema más académico de la Universidad de San Marcos, encontramos entonces también a Mariano Iberico, que en 1917 va a sustentar su tesis La filosofía de Henri Bergson. Posteriormente va a publicar su libro El Nuevo Absoluto bajo el sello editorial de Mariátegui, ¿no? Y ahí justamente entonces podemos ver esa posición que va a tener toda esta generación con este libro y a partir de Mariano Iberico contra el cientificismo y el racionalismo de su época. La apuesta entonces en esa época era una apuesta por el vitalismo, porque el vitalismo afirmaba la vida a partir del espíritu, ese espíritu, esa vida interior nuestra que tenemos y que permite una actividad creadora, ¿no? Entonces, en esa línea entonces se encontraba Mariano Iberico para enfrentarse a esa visión naturalista de aquella época en la que el hombre tan solo era un producto de las leyes de la naturaleza. Para nada, más bien el hombre a partir de su actividad creadora transformaba también todo lo que era el contexto de la realidad. Bueno, también tenemos en esta generación filosófica de 1920 a Pedro Zule. Pedro Zule sustenta una tesis muy interesante de la filosofía de lo inexpresable. Ahí Pedro Zule realiza unas críticas muy interesantes a la filosofía de Bergson, porque Zule postulaba que al final el bergsonismo tan solo era un platonismo metafísico de carácter intuicionista. Es decir, que ya no pensar mucho en la realidad fenoménica, sino que más bien pensar que hay una estructura interna nuestra a partir de la intuición y que a partir de eso podemos pensar la realidad. Pero eso que sería caer también en un nuevo subjetivismo, o como el mismo Zulen dice, ¿no? En un nuevo platonismo. Pero es muy interesante entonces esta generación que está discutiendo, que está leyendo a Bergson y está proponiendo
propuestas muy interesantes y están abriendo camino dentro de lo que es la filosofía peruana, en el caso Zulen, Mariate y Iberico, ¿no? Bueno, entonces ya entrando un poco al libro de Carlos Reyes, que me parece, y como ya comentó Sebastián, yo creo que sí, eso es el aporte de Carlos, de hacer dialogar la filosofía de Henry Bergson con el tema literario, y con el tema poético, ¿no? Porque dos capítulos de su libro son sobre el Iberico, el ensayista literario filosófico, y el Iberico, el poeta filósofo. Y eso me parece muy interesante, como decía Sebastián, de ya no pensar la filosofía en sí misma, sino dialogar con otras disciplinas. Y vemos que los filósofos peruanos también dialogaban con otras disciplinas, con la sociología, con la política, con la literatura, y en este caso con la poesía en el caso de Mariano Iberico. Entonces, yo creo que ahí Carlos Reyes nos permite y enriquece ese panorama teórico de Mariano Iberico. Entonces, y, y Carlos ya no se centra en esa quizás primera etapa bergsoniana de Iberico, sino se va a centrar más en las notas sobre el paisaje de la sierra, que es un libro de 1937. También va a tener alguna lectura del sentimiento de la vida cósmica de 1939, que va a partir del análisis Carlos, para poder conectar estos libros de los años 30 con el libro de la aparición de 1950, como él mismo menciona Carlos, y que hace una conexión entonces entre estos tres libros. Entonces la intención en esta propuesta de Mariano Iberico, y como muy bien lo señala Carlos Reyes, es buscar una unidad del mundo y el hombre como un hecho estético, ¿no? Nosotros entonces ahí vemos esa parte muy interesante de Iberico acerca del tema poético. El hecho estético para Iberico es el tema poético. A partir de la poesía, lo va a decir ya en la aparición, podemos nosotros comprender el tema del ser, ¿no? Del ser en relación del aparecer. Entonces ya vamos a hablar un poquito más adelante sobre esa relación del ser y aparecer. Pero por eso quería remarcar eso, que justamente esa es la intención de que plasma este libro de Carlos Reyes, en esa relación de cómo pensar esa unidad del mundo y el hombre, ¿no? A partir de un hecho estético. Entonces, en el libro La aparición, como muy bien señala Carlos, y ahí está, ahí pueden ver el libro, lo que hace Iberico es tratar de ya retomar algunos conceptos que le permiten pensar la realidad. Ya no estar, digamos, pensando internamente acerca del espíritu, sino que utilizar algunos conceptos que nos permitan pensar la exterioridad. Ya habíamos visto que en los años 30 está pensando acerca del tema del paisaje, ¿no? Y entonces eso entonces le va a llevar a pensar algunos conceptos como el concepto de aparecer. Y ese concepto de aparecer es muy, muy importante, porque en la tradición filosófica es un concepto que no se ha actualizado, o es un concepto peyorativo, por ejemplo. Si volvemos a la filosofía griega, vamos a encontrar que en Platón, bueno, la apariencia es una copia, ¿no? Del mundo de las ideas. La realidad no es una apariencia en la que más bien la verdad se encuentra en el mundo de las ideas, y entonces lo que hace Platón es cerrar las puertas a pensar esa realidad de la apariencia, ¿no? También ahí en el libro de la aparición, Mariano Iberico va a hacer una crítica a Kant, porque Kant también va a proponer que el aparecer es un simple fenómeno, pero en cambio Iberico va a dar una vuelta de tuerca a esta propuesta del concepto de aparecer, para indicarnos que el aparecer es la presencia universal del ser al alma por medio de lo sensible, el recuerdo, la imaginación. Entonces, lo que está haciendo ahí Iberico entonces ya salir de esta interioridad del espíritu para pensar la exterioridad a partir de este concepto del aparecer, ¿no? Entonces, la aparición, nos dice Iberico, es una zona de la vida en que lo interno y lo externo se interpenetran. Es decir, el concepto de aparecer es
casi como una moneda que nos permite entonces ver lo interno y lo externo, ¿no? Entonces yo creo que ahí ya Iberico está saliendo de su primera época, muy espiritualista, bersoniana, para ya darnos un concepto muy importante para pensar la exterioridad, para pensar la naturaleza. Y cuando vemos en la nota sobre el paisaje de la sierra, que me parece muy interesante, porque va a hablar acerca de Cajamarca, ¿no? Los invito también a que lean el libro de Mariano Iberico, Notas sobre el paisaje de la sierra, pero también va a retratar uno de sus viajes que va a realizar al interior del país y sobre todo a la Sierra Central. Va a pasar, por ejemplo, por la zona de Ticlio, Yauli, Cazapalca, son zonas mineras. Va a ser una descripción sobre ese ambiente, ¿no? Que dice que son techos de zinc ennegrecidos y sus casas chatas de esos pueblos parecen una excrescencia de la piedra y manchan como una oxidación grisácea la desnudez de la ladera. Después de eso va a pasar a Huancayo. Y en Huancayo también va a hablar acerca del carnaval de Huancayo, que es un acontecimiento muy importante para los huancaínos. Va a ser unas descripciones muy, pero muy penetrantes acerca de estas costumbres en Huancayo. Y luego también me parece muy interesante que va a ser un viaje al Perené, va a ser un viaje a la selva, ¿no? Va a ir primero a Tarma, él cuenta cómo llega a Tarma, no pasa de Huancayo a Tarma y luego para situarse en la selva peruana. Entonces, me parece muy interesante entonces cómo esta, estos viajes de Iberico le permiten entonces también pensar ya de una manera teórica su propuesta acerca del aparecer, ¿no? Y porque justamente ahí lo que trata ya de hacer en esta época Mariano Iberico, y como lo señala Carlos Reyes en su libro, es volver a una experiencia cósmica, esa experiencia del hombre que estuvo perdido por mucho tiempo y conectarse con la naturaleza. Y justamente eso es muy importante en el libro ya en esta época de Iberico, en la aparición también, porque permite tomar una postura frente a toda esta economía extractivista que tenemos en el Perú. Por ejemplo, las mineras, las fundiciones que contaminan el medio ambiente. Yo creo que aquí también podemos encontrar, si quizás Mariano Iberico no lo hizo, pero podemos encontrar también una propuesta que nos hace pensar nuestras relaciones con la naturaleza y por ende nos permite cuestionar todas esas actividades que tenemos en el Perú y por el cual no nos permite un desarrollo, un progreso. Más bien, toda esa economía extractivista hace que nuestro país siga siendo un país tercermundista, un país dependiente de otras economías. Entonces, tiene ese lado también la propuesta de Mariano Iberico y Carlos Reyes, entonces nos permite entonces plantear esa idea de cómo podemos nosotros conectarnos con la naturaleza y tomar una postura frente al contexto en el que nos encontramos hoy en día. Y eso es lo que podría comentar. Muchas gracias. Agradecemos a Joel Rojas por su comentario sobre el libro de Carlos Reyes. Invitamos a todas las personas que nos están viendo para que puedan realizar algunas preguntas sobre el libro, ya que tenemos aquí al presentador, el comentador, al autor del libro. Entonces, sin más preámbulos, vamos a dar pase al autor de este interesante libro, que es Carlos Enrique Reyes Álvarez. Nació en Cajamarca en 1991, estudió filosofía en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es miembro activo del grupo de estudios Pedro Zulen, especializado en el pensamiento peruano y latinoamericano. Publicó en coautoría el 2013 el diario En torno a Pedro Zulen. El 2019 obtuvo el primer puesto en el concurso de vanguardia literaria organizado por el gobierno regional de Cajamarca. Por este ensayo, Poesía filosófica en notas sobre el paisaje de la sierra. En la actualidad se prepara para seguir estudios de maestría. Entonces, damos pase a Carlos Enrique Reyes Álvarez. Hola, ¿qué tal? ¿Ya se puede ver?
Eh, ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Primero quiero agradecer a la Feria del Libro, a los organizadores, por hacer posible esta presentación de este libro que se publicó a fines del año pasado, del año 2019, producto de haber ganado un premio literario que el gobierno regional organizó, un concurso llamado Vanguardia Literaria. Por este tema de la pandemia, solo llegué a presentarlo en Cajamarca, estuve en San Miguel de Payá, que es la tierra de mis padres, y también en Celendín, una tierra que quiero mucho. Agradezco también estuve en Lima también, por supuesto, en la Casa de la Literatura Peruana. Agradezco mucho a Sebastián y a Joel, grandes amigos, a quienes aprecio y quiero mucho, con quienes comparto este interés por la filosofía peruana y latinoamericana. Con ambos estamos también muy interesados por la filosofía del maestro Mariano Iberico, que no es una figura, digamos, muy común, o sea, es muy relevante para el pensamiento peruano, sino que por varias razones está como oculto, ¿no? Como invisibilizado. La gran tarea de nosotros, con Joel, también con Sebastián, es precisamente recuperar este pensamiento, recuperar los escritos, revalorar las reflexiones, actualizarlas, llevarlas al momento actual, presente, porque vivimos una crisis que en realidad cada cierto tiempo la vivimos, a veces de manera más intensa, a veces de manera más suave, pero el mundo siempre está lleno de problemas. Mariano Iberico nació en 1893, justo cuando salíamos de la guerra con Chile. Sus padres son de origen chachapoyano. Ellos nacieron en Chachapoyas, migraron a Cajamarca por un tema de negocios. Ellos son dueños de un hotel llamado Amazonas, también de un bazar muy surtido, ¿no? que logré leer en algunos diarios de la época. Mariano Iberico nació aquí, creció en este ambiente pueblerino. Cajamarca era todavía un pueblo pequeñito, un pueblo rural, con un difícil acceso hacia las ciudades de la costa, ¿no? Justo también en aquellos años se creaban recién algunos ferrocarriles en todo el Perú por las políticas del presidente José Balta, y en Cajamarca crearon un ferrocarril que iba desde Pacasmayo, de Chilete a Pacasmayo, ¿no? Para que después se pueda tomar el vapor. Digo esto porque Mariano Iberico estudió en el Colegio San Ramón, la secundaria, y después él decidió salir de Cajamarca, ¿no? Sus padres no querían, se lo impidieron al comienzo porque él tenía un problema ocular. A pesar de eso, él insistió, así que logró salir. Su viaje fue en mula, ¿no? Durante muchas horas desde Cajamarca hasta Chilete, y de Chilete subió el ferrocarril hasta Pacasmayo, y desde Pacasmayo pues tomó el vapor hasta el Callao. Él llegó un poco tarde a Lima y empezó sus estudios de filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras, y conoció en ese instante a una generación brillante, ¿no? De patriarcas como Mariano H. Cornejo, Javier Prado, Alejandro Deustua, Carlos Vice, Horacio Urteaga, otro cajamarquino que enseñaba en San Marcos también, es historiador y también relegado, por supuesto, de los estudios del pensamiento, los estudios históricos. Y él entra a estudiar aquí filosofía. Jorge Basadre dice que al comienzo quiso estudiar literatura, se desanimó, y rápidamente escogió la literatura. En esos años, en realidad, había una barrera, una frontera muy corta entre todas las disciplinas humanísticas, ¿no? Estudiar literatura no suponía que uno no iba a seguir estudios de filosofía, no iba a leer libros de filosofía. En realidad se leía mucho de todo: historia, literatura, filosofía, arte, ciencia, ¿no? Es una generación brillante a la que él pertenece. Él es muy famoso por dos libros, exactamente. Todos sus libros, en realidad, toda su producción filosófica es muy original. Tiene una prosa bellísima, es una prosa encantadora, uno se queda obnubilado cuando lee sus textos.
y por eso creo que él forma parte de la tradición literaria peruana, y no solo o sea, por el contenido, porque tiene algunos ensayos literarios, sino por la prosa, o sea, por toda la forma, por la estética de sus libros. Y él escribe un libro del año 1917 llamado La filosofía de Henri Bergson. Joel hace un rato había dicho que Bergson fue el filósofo de moda, en efecto, y Berico fue el primer intérprete de Bergson. No existía un filósofo que haya hecho un estudio tan minucioso, tan exacto de la obra de Henri Bergson, que es un filósofo de moda de aquel momento, que desplazó a los positivistas peruanos que habían copado la Facultad de Filosofía y Letras en San Marcos. Y fue un filósofo destacado porque en aquellas épocas, tanto materialismo, tanto positivismo, que fue la filosofía del proceso de industrialización de Europa, ¿no? Europa se industrializa a fines del siglo XIX, necesitaba un conjunto de ideas, y el positivismo fue el arma ideológica de este proceso de industrialización. El problema es que la industrialización había virado desde la producción de 1000 cosas, ¿no? Textiles, por ejemplo, en Inglaterra, para cambiar a producir armas, porque estaba en disputa a fines del siglo XIX el reparto del África y del Asia. Acordémonos de la Conferencia de Berlín de 1895. Ese conflicto del reparto de la mitad del mundo supuso un conflicto mayor que devino en la Primera y después en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una crisis en aquel momento. Y Bergson representó la reivindicación, o de repente podemos decir también el refugio de los intelectuales de la época, conscientes de la crisis del momento en que vivían, en el espíritu, en el arte, en aquello que no era materia. Pero no por eso un rechazo a la materia, ¿no? Sino una reivindicación de otro aspecto del ser humano. Bergson, entonces, fue interpretado por Iberico, fue un libro muy celebrado entre la intelectualidad peruana. Solo menciono que José Larriba Agüero le ofreció un banquete, ¿no? El intelectual más connotado de la época. Le escribe el epílogo de la reedición de este libro. Víctor Andrés Belaúnde, otro señor de talla alta, ¿no?, en la filosofía peruana, le escribe el prólogo del libro. Lo llenan de elogios, tanto la derecha como la izquierda peruana. Como decía Joel, es cierto, ¿no? Bergson fue disputado por las derechas y por las izquierdas. Iberico fue muy amigo de los miembros del Partido Civil también, ¿no? Fue muy amigo de José Larriba Agüero, de Víctor Andrés. Casi pertenece al Partido Futurista de 1917, que fundó José Larriba Agüero, no sé por qué se salió. Después le ofrecieron un cargo diplomático el año 19, el gobierno de José Pardo y Barreda. Renuncia porque allí nomás se da el golpe de estado de Augusto B. Leguía, ¿no? Y en esta década del 20, Iberico ingresa a trabajar como catedrático en la Universidad de San Marcos, ya de forma plena en la Facultad de Filosofía y Letras. También ingresa como redactor de la revista El Mercurio Peruano, de propiedad de Víctor Andrés, que fue expulsado, fue expulsado del Perú por Augusto B. Leguía. Bueno, Augusto B. Leguía empezó a corretear pues, a todos los civilistas, ¿no? Los mandaba o al frontón o los mandaba afuera. Iberico, en esta década es especial, la década del 20, porque él escribe muchos ensayos filosóficos en un mundo de posguerra, ¿no? Un mundo que está marcado por esta crisis mundial. Y yo siempre digo, los artistas, los intelectuales siempre son muy sensibles frente a las crisis del mundo. Iberico no escapó de esto. Y se reflejó en los ensayos que él empezó a escribir. Para mí el ensayo más valioso que él escribió en la década del 20 son dos ensayos. Uno es el romanticismo. Creo que allí se concentra toda su filosofía. Y lo dice Jorge Guillermo Llosa, por si acaso. No es que sea un invento mío. El romanticismo es la primera generación europea que hace una crítica interna a la modernidad occidental. No es poca cosa. Y después él publica también El Nuevo Absoluto, es otro ensayo maravilloso también. El año 29 escribe dos textos también importantes, El viaje del espíritu, El mito y el alma y la cultura popular en América. Y llegamos al año 32, él escribe también La unidad dividida, para llegar al año 36 en el que él escribe
Notas sobre el paisaje de la sierra, que fue el objeto de estudio de mi ensayo. ¿Por qué escogí Notas sobre el paisaje de la sierra? Porque es un poemario. Yo les cuento que tuve mucho interés por la poesía cuando recién ingresé a la universidad, los primeros años de estudiante. Leía mucha poesía, y en especial poesía peruana. Y leí Notas sobre el paisaje de la sierra hace como 8 años ya. Me quedé impresionado, me gustó muchísimo, incluso derramé lágrimas porque recuerdo que Mariano Iberico describía con tanta belleza el paisaje de la sierra que yo extrañaba y que él probablemente cuando le escribió también le extrañaba, ¿no? Este libro, Notas sobre el paisaje de la sierra, la escribió él cuando estaba en Huancayo. Había acabado el gobierno de Augusto B. Leguía en la década del 30, bueno, el año 30 exactamente, y él es enviado, bueno, él retorna a su otra profesión, él había estudiado jurisprudencia también, retorna a Huancayo como presidente de la Corte de Junín y Huánuco, y es aquí, va con toda su familia, y es aquí que el paisaje de Huancayo le hace recordar al paisaje de Cajamarca, y por esa razón él escribe Notas sobre el paisaje de la sierra. Esta obra yo creo que tiene influencia del romanticismo. Yo creo que aquí Iberico visibiliza una etapa también madura de su pensamiento. Él rescata la exterioridad. El paisaje es la exterioridad. El paisaje es el entorno material que es captado por la sensibilidad. En la tradición griega occidental, bueno, no digo todas las vertientes, pero una vertiente dominante, consideraba que el mundo material, este mundo en el que se desarrolla la vida cotidiana, es menor, es insignificante, incluso es una ficción. Parménides decía que el mundo sensible es una ficción, una mera copia del mundo ideal. Y una tradición, la de los románticos alemanes en el siglo XIX, del cual Iberico bebe bastante, o sea, Iberico bebe de esta tradición fundamentalmente, hay una reivindicación por el paisaje, hay una reivindicación por la exterioridad, por la aparición. Algo que se va a desarrollar de manera más plena en el libro La aparición del año 1950. Iberico tiene otras influencias para escribir este libro, tiene las influencias, por ejemplo, de Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino es un filósofo, el filósofo más predominante de la época medieval, y él destaca porque tiene una concepción de la naturaleza como una ontología positiva. O sea, va contra la tradición también cristiana, de corte agustiniana, de filiación platónica parmenidia, que consideraba que el mundo material, que la naturaleza, es oscura, es negativa, no sirve para nada. Iberico entonces tiene varias influencias. Max Scheler también, por supuesto, la fenomenología de Max Scheler, tiene la influencia de Ludwig Klages, alguien que, bueno, un filósofo alemán, un romántico, dice él además, y que fue a ser fundamental en realidad para los escritos posteriores que él realiza. Notas sobre el paisaje de la sierra es un poemario que expresa también una corriente literaria muy predominante en la época de los 30, el vanguardismo, el postvanguardismo. Por eso, y le agradezco mucho a Sebastián, porque él decía que yo estoy tratando también de sacar a Iberico de los estudios estrictamente filosóficos, que también estoy haciendo un cruce con la literatura y con la historia, por supuesto que lo hago, son mis 3 pasiones, la historia, la literatura y la filosofía. Y lo hago porque es necesario hacerlo, ¿no? Es necesario hacerlo. Una perspectiva monolítica de cualquier obra siempre va a ser, digamos, no va a servir, ¿no? La literatura estaba en pleno auge en los años 30 también. En los años 20, perdón, a fines de los años 20, el vanguardismo fue probablemente la época en la que los escritores peruanos realizaron su mejor producción, o sea, bajo la influencia de este estilo, su mejor producción literaria original que ha aportado al mundo. Está Vallejo en el vanguardismo. Está, bueno, en el posmodernismo, muy cerca al vanguardismo, José María Eguren. Iberico escribe entonces este libro influenciado por el vanguardismo. Es un libro vanguardista, Notas sobre el paisaje de la sierra. Finalizo diciendo que este libro lo estructuré en 3 partes. En la primera yo hago una breve biografía del autor,
de Mariano Iberico. Siempre he creído que la biografía está ligada a la producción bibliográfica de cualquier autor. Y aporto con algunos datitos, ¿no? Porque hay varias biografías de Mariano Iberico, pero como he investigado un poco más, siempre hay algunos datitos extras allí. También en la segunda parte hago esta contextualización histórica y literaria de notas sobre el paisaje de la sierra. Hago un paralelo allí con el indigenismo, porque el indigenismo se enganchó con el vanguardismo en nuestra tradición literaria. Y en la última parte explicito algunos conceptos filosóficos como mito, imagen, sentimiento, naturaleza, paisaje, que él utiliza bastante en el libro. Utilicé, por supuesto, un libro posterior a este, que se titula El sentimiento de la vida cósmica, publicado el año 1939, o sea, solo 3 años después. Es un ensayo filosófico que, según Jorge Guillermo Llosa, y por supuesto siguiendo esa tesis, pensamos que es una teorización de notas sobre el paisaje. Entonces hago este paralelo, ¿no? Interpreto notas sobre el paisaje de la sierra a partir del sentimiento de la vida cósmica. Y bueno, este pequeño aporte espero que sea, que sirva, ¿no?, a los estudios del pensamiento peruano y latinoamericano. Estamos en esa senda, con Joel, también con Sebastián Pimentel. Este no es el primer libro que voy a escribir, o que he escrito, perdón, sino que voy a escribir más, mientras las energías de la juventud y la inspiración, por supuesto, también de nuestro paisaje de Cajamarca estén presentes, ¿no? Este libro está dedicado a mis padres, se los dediqué porque, bueno, los padres, la familia, siempre son el soporte emocional de todos los que nos dedicamos a este tipo de actividades. Bueno, en general creo que de todas las personas. Se lo he dedicado también a Cajamarca, por supuesto, una tierra que amo mucho. Cuando estaba en Lima recuerdo que mi nostalgia era de todos los días, ¿no? Y también se lo dedico a San Miguel de Payaques, que es la tierra de mi padre, de mis abuelos, ¿no?, a la que siempre voy, siempre visito también. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Espero que les haya gustado esta presentación. El libro se está vendiendo, por si acaso, en la Casona Espinach, en este centro cultural que está a una cuadra de la Plaza de Armas. El precio está a 10 soles, en realidad es un precio muy cómodo para los que quieran adquirirlo, ¿no? Gracias, Duan, gracias, chicos, por estar presentes esta tarde. Damos gracias a Carlos Reyes por los comentarios sobre su libro, Poesía Filosófica en Notas sobre el Paisaje de la Sierra de Mariano Iberico. Parece que es un libro muy importante y fundamental, no solo para el estudio del aspecto filosófico de Mariano Iberico, sino también el aspecto cultural y el desarrollo social de la región de Cajamarca. Entonces, es un libro muy recomendado para buscarlos, y en especial todos los cajamarquinos. Queremos agradecer a Sebastián Pimentel y a Joel Rojas por la presentación y los comentarios respectivamente, y invitarles a ustedes que nos sigan viendo en el desarrollo de la Feria FELICAJ Cajamarca. De este modo, damos por finalizada la presentación del libro Poesía Filosófica y Notas sobre el Paisaje de la Sierra de Mariano Iberico. Los esperamos en las siguientes actividades de la Feria del Libro Cajamarca FELICAJ. Recuerden revisar nuestra página www.felicaj.p, donde encontrarán nuestra tienda virtual, donde podemos encontrar también el libro de Carlos Reyes, como ya lo mencionó, y asimismo informarles que tenemos una tienda presencial en la Casona Espinach, Quirón Cruz de Piedra 631. Búsquenos en Facebook y en YouTube con el nombre de Feria del Libro de Cajamarca FELICAJ. Y no olviden que la lectura debe continuar. Buenas tardes. Bien, ya está saliendo el flyer para